Hola jóvenes, vamos a continuar con español, ¿ok? Las preguntas de español. Empezaremos con la pregunta número 1 que dice ejemplo de texto literario. La respuesta es novela, ¿ok? Aquí tenemos que saber primeramente que el cuento y la novela pues tienen sus diferencias. Además de que pertenecen al mismo, por así decirlo, a la misma categoría. Es decir, son ambos, tanto el cuento como la novela, son textos literarios. Sin embargo, el cuento tiene una menor extensión, la novela tiene una mayor extensión, pues con un final como muy nuevo e impredecible, mientras que la novela tiende a ser un final más predecible porque se nos va planteando a lo largo de la historia. Otros tipos de textos son, por ejemplo, los textos informativos, que los textos informativos son, por ejemplo, la noticia, la crónica, el reportaje, entre otros. Técnica cuya principal característica es el uso de llaves o corchetes, la respuesta es cuadro sinóptico. Aquí podemos observar un ejemplo del cuadro sinóptico. Estas se conocen como llaves o corchetes y es a lo que nosotros nos referimos. Cantidad máxima de participantes en una mesa redonda. La respuesta es 6. La mesa redonda y el debate son muy parecidas porque en ambas se discute un tema. Sin embargo, la mesa redonda, la cantidad máxima de participantes son 6, mientras que en un debate tenemos que, aparte del moderador, la cantidad máxima de participantes sería de 3, en sentido estricto y para finalidad solamente de examen. ¿Cuál es una oración en la que se incluyen dos palabras homónimas? La respuesta es: el chico que vestía un saco azul fue por un saco de cemento. Aquí vamos a ver que las palabras homónimas son palabras que en algunos exámenes también se conocen como homógrafas, es decir, palabras que se escriben de manera similar, o sea, igual, se dicen o se pronuncian de manera igual, sin embargo sus significados son distintos. En este caso, en el chico vestía un saco azul, el saco azul se refiere a una prenda de vestir, mientras que saco de cemento, el segundo saco vendría siendo un saco, un bulto de cemento. También recordar que existen otros tipos de palabras como los sinónimos o los homógrafos, los homófonos, perdón, que a diferencia de los homógrafos, los homófonos, como dice su nombre, solamente se parecen en su forma de pronunciarse. La oración recoge las flores Rodrigo tiene una actitud, la respuesta es imperativa. ¿A qué nos referimos con imperativa? Nos referimos a que si la frase es una orden o una súplica. En este caso, recoge las flores Rodrigo vendría siendo como una sugerencia o una orden en el mejor de los casos. Ejemplo de oración que cuenta con objeto indirecto. Mi papá compró los regalos para mis sobrinos. Aquí vamos a ver dos tipos de objetos, el objeto directo o el objeto indirecto. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos, lleva un regalo para a la abuela, ¿verdad? En este caso tenemos que hacernos la pregunta correcta. Un objeto directo, vamos a preguntar qué. Mientras que para el objeto indirecto vamos a preguntar el para quién. En este caso lleva un regalo a la abuela, el que corresponde principalmente a qué lleva un regalo. Ese es el objeto directo. Mientras que el objeto indirecto es a quién. ¿A quién le llevamos un regalo? A la abuela. ¿Ok? ¿O para quién es el regalo? Para la abuela. ¿Ok? Entonces ahí está el cómo identificarlos. En la segunda oración, compré un bocadillo para ti. ¿Qué compré? Es el objeto directo, un bocadillo. ¿Y para quién compré el bocadillo? Es el objeto indirecto, para ti. En esta oración que dice mi papá compró los regalos para mis sobrinos, el objeto indirecto ¿cuál es? Es mis sobrinos, ¿ok? Para mis sobrinos. ¿Por qué? Porque ¿para quién son los regalos? Para mis sobrinos. Oración que contiene sujeto morfológico. La respuesta es, entregó ayer un paquete a tu vecino. El sujeto morfológico es aquel que nosotros damos por hecho. ¿Ok? Tenemos que saber quién entregó ayer el paquete. No sabemos quién, nada más sabemos que una persona entregó un paquete al vecino, pero no sabemos quién. Cuando no sabemos quién, cuando no dice él, ella
o no dice ningún nombre en particular, nos referimos a un sujeto morfológico. No confundirlo con el hipérbaton, en el cual nosotros colocamos el sujeto en alguna otra parte de la oración. Hay que leer muy bien todas las opciones que nos dan. Complemento que se encuentra subrayado. La respuesta dice, bueno, aquí en sí la oración es: el cartero le entregó a Juan un paquete. La respuesta es objeto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque recordemos que estamos haciendo la pregunta ¿a quién? ¿A quién le estamos entregando un paquete? ¿O a quién le entregó el cartero un paquete? Es a Juan. Modificador circunstancial de la oración. El perro de la vecina estuvo ladrando toda la noche. Circunstancial se refiere a en qué circunstancias, ¿verdad? En sí, en este caso, ¿en qué momento? La respuesta es toda la noche. Tiempo en el que se encuentra la oración. Hubiera seleccionado al equipo contrario. Las oraciones que tengan hubieras son antipretérito, ¿ok? Y solamente te van a poner antepretérito del subjuntivo nada más. Entonces, por lo general nada más hubiera antepretérito. Apréndetelo así porque te pueden poner cualquier otra oración, pero si empieza con hubiera, ya sabes que es antepretérito. Ejemplo en el que el verbo se encuentra en tiempo antepresente. Aquí es algo muy parecido. El antepresente es has. En este caso, la respuesta dice: tú has estudiado. Has es antepresente. Así como hubiera es correspondiente a antepretérito. Elija la palabra escrita correctamente. En este caso, la respuesta es nocivo. Nocivo se refiere a algo que es dañino para la salud. En este caso, recuerda que se escribe con C y con V, ¿ok? Porque también te pueden poner nocivo como mal escrita y pues tienes que saber que se escribe con C y con V. ¿Cuál es la función del sustantivo? La respuesta es ser el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque el sustantivo es pues lo más importante. Por ejemplo, si decimos el cartero, ¿ok? ¿Cuál es en sí el sustantivo? ¿Ok? Es nada más la palabra cartero, ¿ok? Sin la palabra él. Ejemplo de oración en la que se encuentra el pronombre. El mío es más bravo. No sabemos qué es. Aquí en este caso la palabra mío funge como pronombre porque no sabemos si estamos refiriendo a un perro o a un gato. A pesar de que podamos pensar que es un perro a primera vista, pues no dice exactamente que se trata de un perro, pero por eso mismo la palabra mío en este caso se usa como pronombre. Ejemplo de empleo incorrecto de la preposición. La respuesta es no podía tenerse de pie. La respuesta debería decir, ok, si fuera correcta, la forma correcta es no podía tenerse en pie. Parte de un escrito separada por punto y aparte que comienza con una mayúscula es párrafo, ¿ok? Todos los párrafos que nosotros vemos comienzan con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte o final en su defecto. Ejemplo de oración coordinada causal. Llegó tarde porque se quedó. ¿Por qué es coordinada causal? Porque por el nexo. El nexo o conjunción es porque, y esto es lo que justifica que sea una coordinada causal. Las fichas de se redactan utilizando las palabras del investigador. La respuesta es las fichas de síntesis. Recuerda que las fichas de síntesis para fines de examen utilizan solamente las palabras del investigador, mientras que las fichas de resumen redactan utilizando las palabras del autor. Ficha bibliográfica en la que los datos se han ordenado y registrado correctamente. La respuesta es esta. En sí vamos a ver por qué la respuesta, porque para las fichas bibliográficas tenemos que tener todo lo que es el apellido en mayúsculas, el nombre normal como se debe escribir. Después ponemos lo que es la obra. En algunas ocasiones podemos encontrarla subrayada o podemos encontrarla en itálicas, pero tiene que ser la obra. Luego la editorial y luego vamos a encontrar donde el lugar y la fecha o el año en el que se publicó. Ya para finalizar vamos a ver. Elige la oración que ejemplifica la connotación. La respuesta es mi abuelo es un árbol. ¿Qué es una connotación? Una connotación se refiere a un sentido figurado de la palabra. En este caso, el decir mi abuelo es un árbol no necesariamente significa que el abuelo sea un árbol literalmente, sino que se trata de que su abuelo es muy resistente a las enfermedades o a las adversidades. Entonces, connotación es un sentido figurado. Lo podemos ver por la doble N que tiene. Doble N significa doble sentido o sentido figurado, mientras que el antónimo, por así decirlo, de la connotación es la denotación. La denotación se refiere al sentido literal. Es decir, si nosotros decimos el árbol es muy longevo, nos referimos a un árbol literalmente. Entonces, si nosotros dijéramos elige el ejemplo de denotación,
pues sería ese, por así decirlo, de que el árbol es muy longevo, porque nos referimos a un árbol, no al abuelo. Y con esto terminamos el día de hoy con el repaso de español 1. Esperamos que hayan aprendido muy bien y pues los veo hasta la próxima.